Carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Conforme usted lo vaya encontrando, suplico que por favor se ponga en pie como reverencia a la bendita palabra de Dios. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 al 7. Leemos juntos la palabra del Señor y lo hacemos como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra decimos: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Incline su rostro, oramos al Señor. Bendito Señor Dios y Padre, que habitas en la eternidad y en nuestro corazón, por medio de tu Espíritu Santo. Esta tarde, noche, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por un día más en victoria, porque lo cerramos en tu casa. Agradecidos, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres con cada uno de nosotros. Venimos, Señor, reconociendo que tú eres el Padre de verdad, y por eso nos presentamos delante de ti, Señor, con temor y temblor, porque vamos a hablar tu bendita palabra. Tú nos encargaste, como a Timoteo, Señor, que mandemos a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hoy no venimos a traer opiniones, fábulas o genealogías interminables. Venimos a pedirte, Señor, la sana doctrina que produce amor, buena conciencia y una fe no fingida. En el nombre de Jesús, perdónanos cuando nos hemos desviado hacia discusiones vanas. Perdónanos cuando hemos querido ser maestros sin entender ni lo que hablamos, ni lo que afirmamos con tanta seguridad. Y en esta disertación, Señor, en el nombre de Jesús, mis hermanos puestos en pie y este inútil servidor, te suplicamos 4 cosas. Regálanos un corazón enseñable, una mente clara, una boca fiel y un amor que cubre. Un corazón enseñable que cierre, Señor, nuestros oídos a todo viento de doctrina. Ábrelos solo a tu verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Una mente clara para que nos des entendimiento para discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Que no nos desviemos de ninguna enseñanza que no esté centrada en Cristo Jesús y su bendito evangelio. Una boca fiel porque guarda nuestra boca, Señor, que hablemos solo lo que edifica, conforme a la doctrina que es según la vida cristiana. Que no haya jactancia, solo humildad para defender tu verdad. Y un amor que cubre para que nos guardes de ser duros sin amor o blandos sin verdad. Que el propósito de este mandato sea el amor nacido de un corazón limpio. Que tu Espíritu Santo, Señor, que tú eres el autor de la Escritura, toma este tiempo, que todo lo que se hable aquí pase por el filtro de tu palabra, que si hay error, lo confrontes, que si hay verdad, lo confirmes, que al finalizar este servicio podamos decir: guardé la fe, guardé la sana doctrina, porque tú nos ayudaste. Bendice a cada uno de mis hermanos que vienen con diferentes dificultades. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo, y la iglesia del Señor dice: pueden tomar asiento. Gloria sea a Cristo el Rey. Mis amados hermanos, nos reunimos en esta hermosa tarde, noche, decíamos, en la oración para poder hablar acerca de la palabra del Señor. Ya que estamos en un servicio de estudio bíblico, le ha placido al Señor
traernos a nosotros desde nuestras fuentes de trabajo, desde nuestros centros de trabajo, centros de estudio o de casita meramente, a venir a adorarle, a exaltar su nombre en este día maravilloso. Y es por eso que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros acerca de que guardemos la sana doctrina. ¿Y cómo vamos a guardar la sana doctrina? Se preguntará usted. Bueno, trabajando primeramente por el orden en la casa de Dios, ¿verdad? Trabajando por el orden en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que usted ha de haber escuchado un adagio popular que por ahí dice que somos lo que comemos. ¿Ha escuchado ese adagio usted? Somos lo que comemos. Y esa frase, mi amado hermano, aplica a la vida física, pero también a la vida espiritual y a la vida moral de los hombres, pero principalmente al pueblo de Dios. La alimentación, ya usted lo sabe perfectamente. La alimentación es vital para poder mantener la vida, porque sin una alimentación adecuada, el cuerpo humano se debilita y no puede funcionar correctamente. No sé si me está siguiendo con la idea. Las personas deben cuidar su cuerpo comiendo bien y consumiendo los nutrientes claves, como por ejemplo incluso tomar vitaminas y suplementos para que no solo sea el hecho de vivir, sino que desarrollen una vida saludable. El mismo principio que le estoy explicando en estos momentos sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, esto mismo aplica para la vida espiritual. Se necesita una dieta adecuada, adecuada en el tema espiritual, como es el alimento espiritual, para que los cristianos no nos debilitemos ni nos cansemos, sino que prosperemos espiritualmente en nuestra relación con Dios. ¿Por qué le pregunto y por qué le estoy diciendo esto? Porque a cuántos de nosotros, mis amados hermanos, no sé si usted me dejará mentir, muchas veces nos da un poco de pereza leer la palabra de Dios. ¿A cuántos les da pereza leer la palabra de Dios? Sí, el que no levante la mano es porque la vamos a mochar. ¿Amén? Sí, hermano, nos pasa. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta ese principio de cómo está nuestra vida saludable. Entonces, si queremos prosperar espiritualmente en nuestra relación con Dios, debemos alimentarnos de igual forma como nos alimentamos en la parte física. ¿Por qué? Porque el alimento regula, llamémosle así, ¿verdad? El alimento regulador del alma es vital para la vida cristiana. De igual manera, el alimento físico lo es para el cuerpo. Si la alimentación de nuestra alma es descuidada, oiga bien, y si nos exponemos a doctrinas extrañas, como lo está hablando el apóstol Pablo a su joven siervo Timoteo, y nos exponemos a doctrinas nocivas, pues eso se reflejará en la condición de nuestra vida espiritual y moral. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 33, el apóstol Pablo nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros, siendo cristianos, consentimos en tener amistades que no nos están generando ningún beneficio. ¿Me está siguiendo? ¿O será que solo a mí me pasa? Pero aún siendo cristianos escuchamos a compañeros o vecinos o incluso parientes que no manejan el mismo léxico que nosotros, que no tienen la misma forma de expresión, que se comportan de una manera totalmente diferente a la que nosotros somos como creyentes, o por lo menos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Y por qué razón todavía tenemos ese tipo de acercamiento? Porque, mis amados hermanos, no hemos sabido distinguir las relaciones que tenemos. Y nosotros decimos: no, pero yo cómo le voy a dejar de hablar si es mi pariente, es mi amigo. No se trata de dejar de hablar, hermano, sino que cuando usted escuche palabras, como decía nuestro pastor, altisonantes o expresiones que no están de acorde a la voluntad de Dios, mejor apártese de ahí. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no erremos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres. Mire qué interesante. De este versículo, de la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 33, este versículo es una advertencia contra la influencia de las malas compañías. En el contexto, es decir, lo que estaba sucediendo en su momento, el apóstol Pablo advierte a los cristianos de personas que negaban la resurrección, recordando que la exposición continua a ideas corruptas, a ideas erradas, termina afectando el carácter y la moral del ser humano. Y si esto lo podemos traducir en un adagio popular que dice, el que anda entre la miel, ay, ¿verdad que sí lo sabemos? Eso es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, solo que lo está diciendo en la forma bíblica. Y eso nos pasa, mis amados hermanos. Si usted anda con personas que que lo contaminan o que están contaminadas, el próximo contaminado va a ser usted. Yo siempre les digo a las personas que están cerca de mí, si tú andas con personas que son triunfadoras, el próximo triunfador serás tú. ¿Me está siguiendo, hermano? Si usted anda con personas que son empresarias, el próximo empresario va a ser usted. Si usted anda con personas que son emprendedoras, ¿quién va a ser el próximo emprendedor? Usted. Y lo mismo sucede en el caso de las cosas de Dios, mis amados hermanos. Y por eso le decía que en el principio fundamental que nos enseña el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 33, cuando dice no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ese principio es fundamental que nos enseña es que el entorno influye en nuestra vida a diario. ¿Me está siguiendo? El entorno nos influye, hermano. No me dejará mentir, cuando usted sale de la iglesia y ha pasado todo el día domingo en la mañana y por la tarde, usted sale una persona totalmente distinta. Si llega a la casa y hay discusiones, usted trata de no discutir porque ya va lleno de la presencia de Dios. ¿O no es así, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, pastor? Porque su entorno le ha influido en su vida y en su conducta, que es la palabra de Dios. Y lo mismo sucede cuando usted está en diferentes lugares que no debería estar. Va a ser influenciado, mis amados hermanos. Y ese es el principio fundamental que nos enseña el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 15:33. Es decir, que las amistades, los consejos y los contenidos que vemos o escuchamos moldean nuestra forma de pensar y actuar. ¿Me sigue? La precaución debe de ser necesaria. Cuando el apóstol Pablo dice, no erréis, no está diciendo, te estoy advirtiendo, te estoy haciendo un llamado a que vigiles a ser sabio, al elegir con quién nos relacionamos, dijimos al principio. ¿No es así, hermano? Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces somos iglesieros, venimos a la casa de Dios, pero al salir de la iglesia, hermano, comenzamos a hablar con aquellas amistades del pasado que no nos traen ningún beneficio a nuestra vida espiritual. ¿Me está siguiendo? Porque tenemos gente que nos manda cosas chabacanadas, malas palabras, malas expresiones, en fin, un montón de cosas. ¿Y nosotros qué hacemos? Somos tolerables y muchas veces hasta participamos de esas cosas que no dejan ningún beneficio espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no erremos. Dijimos al principio que la alimentación es vital para la vida. Y el Señor Jesús destacó la importancia del alimento espiritual cuando fue tentado por Satanás. En Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la escritura que el Señor Jesús fue llevado al desierto y que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, imagínense usted, estar 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, ¿cómo estaría su cuerpo? Mentalmente, ¿cómo usted estaría? Pregunto, ¿estaría estable emocionalmente? No, hermano, no. Si yo me recuerdo que, bueno, estaba comentándole a alguien por ahí que venía conmigo y yo le digo, mire, en la mañana tenía un hambre porque ya me dejaron a dieta. Me hice unas pruebas químicas en sangre y salí elevado, los triciclos altos, me dijeron, ¿verdad? Ya usted sabe qué es eso.
Entonces me han dejado a dieta, cero carbohidratos, hermano. O sea, no tortillita, no pan dulce, ¿sí? No arroz. O sea que en el arroz se van las pupusitas, ¿verdad? Porque es parte de la dieta salvadoreña. Entonces, me está costando, hermano. Y yo comentaba con alguien y le decía, mire, en la mañana solo me tomé un jugo de Monteverde. Y como a las 10 me tomé un licuado de avena con papaya y banano, sin azúcar. Pero ya a las 12, hermano, yo ya estaba viendo visco. Yo veía que pasaba un hermano o un compañero, yo lo miraba con cara de pan o cara de baguette, pero yo hasta le quería pegar una mordida. Y esto es que solamente eran horas. Y ahora imagínese usted 40 días y 40 noches sin comer, físicamente, ¿cómo nos encontraríamos? Debilitados, ¿no es así, hermano? Ahí es donde Satanás aprovechó y dijo, hoy lo voy a tentar y yo sé que este va a ceder. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Satanás al Señor Jesús? Mateo 4:4. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero antes, ¿qué le había dicho? Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La pregunta es, ¿el Señor Jesús hubiese podido convertir las piedras en pan? Claro que sí, hermano. Si Él es Dios, por supuesto, no hay ninguna cosa imposible para Dios. Pero mi Señor Jesús venía a cumplir la voluntad de Dios nuestro Padre. ¿Me está siguiendo, hermano? Y ahí nos demuestra la importancia del alimento espiritual. ¿Por qué la importancia del alimento espiritual? Porque el Señor Jesús no respondió enojado. Escrito está, le mencionó la escritura. Ay, hermano, y si usted ha pasado todo el día sin comer y le da dolor de cabeza y ha pedido algún aperitivo por ahí y no se lo llevan, hermano, usted está que estalla. Y si se lo llevan tarde, media hora después que le habían dicho la hora prometida, hermano, es capaz que usted se los tire y no come. ¿O no es así, hermano? ¿Por qué? Porque reaccionamos de acuerdo a lo que hay en nuestro interior. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor Jesús? Que el alimento espiritual, como la escritura, como la lectura de la palabra de Dios, el meditar en ella nos va a ayudar ante las emergencias de la vida. Y cuando más débiles nos sintamos, no vamos a proferir palabras necias, sino que vamos a hablar como Él habló. El Señor Jesús hubiera podido decirle a Satanás, ¿y vos quién sos, animal feo? ¿O no es así? No, que vos sos hijo de Dios, de convertir estas piedras en pan. Si el Señor Jesús hubiera estado con un temperamento terrible, así como usted cuando no comemos, ¿verdad? ¿Cuántos se enojan cuando no han comido? A mí me pasa, hermano. Ando tirando todo. Imagínese el Señor. ¿Qué tal si le hubiera dicho a Satanás, y vos que sos animal feo, yo puedo convertir lo que quiera, sáquese de aquí? Pero no le dijo así. Solo le dijo, escrito está. Como dice Mateo capítulo 4:4, ¿qué dice? Escrito está. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre es tanto físico como espiritual, por lo que el alimento espiritual es tan importante como el físico. Este alimento espiritual, como dice la palabra de Dios en Mateo 4:4, es toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor nos ha hablado en su palabra, que es la Biblia. Su palabra nos imparte vida. Por eso es importante, hermano, que nosotros la leamos. Los pastores acá, y principalmente el pastor encargado de la obra, él siempre dice, hermano, la lectura bíblica, hermano, la lectura bíblica, hermano, su oración, hermano, su servicio. ¿Por qué? Porque es parte de la vida cristiana, mis amados hermanos. Y el Señor Jesús dice en su palabra que cuando usted lee la escritura le imparte vida. Juan capítulo 6, versículo 33 dice, y el Espíritu es el que da vida. Léalo conmigo, 63, perdón. 6:63. Lo tenemos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son
son espíritu y son vida. En muchas ocasiones, mis amados hermanos, la Biblia habla del alimento espiritual que necesitamos. Como por ejemplo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice que la palabra de Dios nos proporciona leche espiritual. A ver, ¿cuántos han nacido de nuevo? Levántame su mano sin pena, no se preocupe, yo no lo voy a juzgar. Si usted ha nacido de nuevo, lo menos que usted tiene que desear es alimentarse. ¿Me está siguiendo, hermano? Las criaturitas cuando nacen nadie les enseña a extraer el alimento de la fuente, ¿o sí? ¿Hay alguna mamá que le haya enseñado a su criaturita recién nacida a explicarle de cómo tiene que extraer el alimento de la fuente materna? No. El niño cuando siente hambre, ¿qué hace? Chilla, dice la hermana. No, llora, llora. Y cuando el niño está llorando, ¿qué dice la mamá? Puede ser dos cosas. O está sucio o tiene hambre. Y ella lo va a revisar. Pero cuando descarta que está todo bien, entonces dice, pues no, este tiene hambre. Y ya lo toma entre sus brazos y la criatura al sentir el calor de mamá, él rapidito busca. ¿O no es así? Bueno, así me han contado, yo no sé de eso. ¿Eh? Él rapidito busca y nomás sentir la fuente cerca, ¡chas!, se prende. Y comienza a extraer el alimento. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 2:2 que si nosotros hemos nacido de nuevo, debemos desear como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la bendita palabra de Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer para salvación. Mire qué interesante. Y decíamos que la Biblia en muchas ocasiones nos habla del alimento espiritual, como en el caso de 1 de Pedro. En Deuteronomio 8 nos habla acerca de que toda palabra que sale de la boca del Señor es vida, es pan. Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la Escritura. Y la palabra dice también, Salmo 119, 103, dice que la palabra de Dios es dulce como la miel. Mire qué interesante. El profeta Jeremías escribió en el capítulo 15, versículo 16, cuando se presentan tus palabras, dice Jeremías, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor de los ejércitos. Esa está en la versión NBLA, por eso es que está bien diferente ahí, pero ahí usted la puede leer, ¿verdad? Entonces, el uso que hacen las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, de metáforas alimentarias, demuestra la importancia de ingerir la palabra de Dios, de hacerla para parte de nosotros. La Escritura no es algo meramente para estudiar o leer, sino que para que el pueblo de Dios la coma. Leemos la palabra de Dios, pero luego nos detenemos a masticarla, ¿verdad? Despacito, un ratito, meditando y reflexionando sobre lo que hemos leído y sobre el significado. Y a la vez, los que conocen un poquito más de Biblia, la aplican de aquellas cosas que usted escucha. Porque el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3, vea lo que dice, y esto es para nosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Cuál es el resultado de leer la Escritura y de meditar en ella? Versículo 3. Léalo por favor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Mire qué interesante. Quiere decir, hermano, que si nosotros nos formamos el hábito
que es parte de nuestra doctrina de meditar y escudriñar la Escritura, nosotros vamos a ser como árboles plantados. No sé si usted se ha percatado cuando va a los ríos. En los ríos hay ciertos árboles. Los árboles que están cerca de los ríos jamás están sin fruto o están sin hoja. Siempre están con un gran follaje, hermano. Siempre están bien verdecitos. Así seremos nosotros si tan solo generáramos el hábito de la lectura, porque es parte de la sana doctrina para cada uno de nosotros. Pero muchas veces no lo hacemos. Y esa es la razón por la que al apóstol Pablo, que escribió en la carta de nuestro texto inicial, regresemos por favor, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Esa es la razón, decíamos, por la que el apóstol Pablo, que escribió esa carta para guiar al joven Timoteo en el proceso de poner en orden algunos problemas que habían surgido en la iglesia de Éfeso. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo que tenía que hacer era cortar las influencias que falsos maestros con falsas enseñanzas estaban teniendo en la iglesia. Vea lo que dice el versículo 3 y 4, por favor, de Primera de Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, versículo 4. A fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Interesante. El mensaje claro del pasaje es que lo más importante, mis amados hermanos, para tener una iglesia sana, para guardar la sana doctrina, es tener una enseñanza a la luz de las Escrituras. ¿Me está siguiendo, hermano? La sana doctrina produce iglesias sanas. El púlpito saludable produce una iglesia saludable. Básicamente lo que el apóstol Pablo hace en este pasaje es contrastar la falsa doctrina con la sana doctrina y las consecuencias de una con los efectos de la otra. Y por eso nos habla de la diferencia entre la falsa doctrina y la sana doctrina. Nos habla de la diferencia entre los efectos que produce la sana doctrina y las consecuencias de una falsa doctrina. Así que vamos a iniciar con el primer punto. El contraste entre la falsa doctrina y la sana doctrina. Leamos nuevamente, por favor, el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Parece ser que eran las mismas que se habían introducido en Colosas. Es decir, esas diferentes doctrinas eran las mismas con las que el apóstol Pablo estaba combatiendo en la iglesia de Colosas. Por eso es que Pablo refuta, llamémosle así, o orienta o está orientando a Timoteo a que tenga cuidado con el efecto que pueda traer a la vida de los cristianos la falsa doctrina. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, en el caso del joven Timoteo que estaba en la iglesia de Éfeso? Habían elementos del legalismo judío. ¿Y qué es el legalismo? Aquellas cosas que el cristianismo, el judío cristiano recién convertido, había introducido a la iglesia, hermano, queriendo llevar siempre parte de la ley con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vea lo que dice el versículo 8 y del 8 al 11 siempre del primer capítulo. Primera de Timoteo 8, vamos hasta el 11, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién?
para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, versículo 10, para los quienes, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Mire qué interesante. Es decir, que habían ciertas cosas que, por ejemplo, los judíos convertidos al cristianismo estaban queriendo que se practicara en la iglesia recién naciente. ¿Y cuál era uno de esos principios que ellos querían introducir junto con el cristianismo? Que todo aquel que se convertía al cristianismo era necesario que se circuncidase. Y la Biblia no dice eso, hermano, porque en Romanos dice el apóstol Pablo que ahora ya no hay escita, ni griego, ni esclavo, ni libre, porque ahora en Cristo Jesús todos somos iguales. Ahora bien, en el capítulo 4, del versículo del 1 al 5, habían elementos de ascetismo. Y ahí usted lo puede ver, no me voy a detener porque no es la doctrina. Cuando estemos estudiando la carta a los colosenses, entonces les voy a explicar qué es el legalismo, qué es el ascetismo y qué es el misticismo, que son tres de las doctrinas falsas que estaban queriendo introducir a la iglesia cristiana evangélica. Y dijimos que habían elementos de misticismo, y esa es la idea cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, cuando dice que no prestarán, ¿qué dice ahí? Versículo 4, por favor, retroceda. Que no se prestarán a genealogías interminables, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Mire qué interesante. Y muy posiblemente lo que estaba pasando es que estaba también el elemento que negaba la humanidad de Cristo. Y por eso Pablo está diciéndole a su siervo Timoteo, ahora que te vas a tomar posesión de la iglesia acá en Éfeso, te recomiendo que les enseñes a la iglesia que guarden la sana doctrina. Y eso es lo que nosotros llamamos, como al principio, poniendo en orden la sana doctrina en la casa de Dios. Pero lo que la iglesia necesita no es conocer todas las herejías, sino conocer más bien lo verdadero. La sana doctrina, mis amados hermanos, es la que procede de la Biblia y no la corriente del mundo. ¿Por qué dice, pastor, que la corriente del mundo? Porque en el mundo, mis amados hermanos, siempre quieren contraatacar a Dios por todo lo que hace. Y decía nuestro pastor fundador, que hoy ya está en la presencia de Dios, el diablo es igualado, decía. No sé si me doy a entender con esa expresión. ¿Alguien que no entienda qué es ser igualado? Deme un sinónimo de igualado. Ay, casi no lo escuché. Pero igualado viene siendo como querer copiar todo lo que él ve, pues, a la otra persona. ¿Me está siguiendo? Yo así lo entiendo. Entonces, nuestro pastor fundador decía, no, hombre, es que el diablo es igualado. Todo lo que quiere, todo lo que ve de Dios lo quiere imitar. Y siempre ha sido así, hermano. ¿Por qué el pueblo de Dios alaba a Dios? Porque Dios es digno de alabanza. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Y qué hace el mundo? A través del enemigo, las influencias del mundo crean o componen música que no tiene nada que ver con Dios. Dígame usted, ¿qué sentido tiene una alabanza que yo escuché allá en Oriente que decía, terremoto, terremoto? Yo sé que usted no lo ha escuchado porque sus oídos santos y pulcros no escuchan ese tipo de tonteras. Usted tampoco ha escuchado esa otra canción que el mundo dice, denle más gasolina. No sé si usted la ha escuchado. Yo sé que usted tampoco la ha escuchado.
Pero ¿qué hace Satanás con ese tipo de canciones mundanas? Influye al incauto, influye a las personas que no tienen una relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque el enemigo ve que nosotros los hijos de Dios adoramos a Dios. ¿O no es así, hermano? Entonces Satanás dice, bueno, si a él lo están adorando, a mí también me van a adorar. Y ahí aparece el terremoto y la gasolina y toda la historia, todo lo que usted ya conoce, ¿sí? Hasta canciones y letras, hermanos, que dan, bueno, hay un género que a mí no me parece, porque es bien ofensivo, es la bachata. ¿Cuántos han escuchado de ese género? Y hay un fulano que se llama de apellido Santos. Qué terror, hermano. ¿Cómo se le ocurre escribir una canción que diga que van a ser felices ella con él cuando ellos tienen su propia pared? ¿Qué está haciendo el enemigo? Influenciando al incauto, influenciando al impío. ¿Para qué? Para que encuentre refugio, hermano, en esas pobres letras que no tienen sentido. Por eso decimos que la sana doctrina es la que procede de la Biblia y no la corriente del mundo. ¿Qué dice el hombre sin Dios? Que la humanidad viene del Homo sapiens, del mono, pues. ¿O no es así? Se le conoce como la teoría evolucionista, que sostiene que el ser humano fue creado a partir de una célula. Y la célula estaba dentro del mar y ahí se fue mutando hasta convertirse en una especie de larva. Bueno, algunos lo son, pero no aquí, no han venido, ¿no? Como una especie de larva. ¿Qué sucede cuando usted tiene agua en su pila, en su lavadero estancada? Se llena de larvas. ¿Y esas larvas en qué se transforman? ¿En qué? Ah, sacudo. Pues la teoría evolucionista dice que nosotros venimos de una larva y que nos convertimos luego, después de esa larva, en un renacuajo. Y el renacuajo se salió del agua y pasó a la tierra y se hizo terrestre. Y de ahí se fue mutando hasta llegar a ser mono. Y después del mono mutó ahora el ser humano. Si es cierto que algunos tenemos carita pero no venimos del mono. No vea. ¿Qué hace la teoría evolucionista? Está atacando las cosas de Dios porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante. ¿Me está siguiendo, hermano? Eso es lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que nosotros somos creación de Dios, somos creación de Dios. ¿Me está siguiendo? No, pastor, es que mire, yo lo veo con cara de monkey. Bueno, pues nosotros no venimos de ahí, hermano. Pero el mundo, a través de la doctrina, cree que nosotros venimos de allá. Cuando el ser humano sin Dios ve las cosas a su manera y no a la manera de Dios, el mundo se confunde y por eso está trastornado. ¿Me sigue, hermano? ¿Qué dice Génesis 1:1 y 1:2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2. Oiga bien. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu moviéndose sobre las aguas que solamente estaban en un caos, en un desorden? Estaba queriendo arreglar el desorden. ¿Me está siguiendo, hermano? Lo mismo hace el Espíritu Santo cuando llega a su corazón. Trata de poner en orden como Dios ha establecido que nosotros seamos. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve en nuestro corazón, va a poner en orden el desorden que nosotros cargamos. ¿Cuántos dicen amén?
Es por eso, mis amados hermanos, que el mundo siempre va a atacar a las cosas de Dios, porque la doctrina del mundo o la filosofía del mundo va a atacar a Dios. Eso es lo que se le conoce como relativismo. ¿Y qué relativismo? Lo que para mí es bueno, tal vez para ti sea malo. Y así dice el mundo. Le pongo un ejemplo. Las personas, usted se ha fijado que en las bebidas alcohólicas o en las cajetillas de cigarro dice que fumar es dañino para la salud. ¿Me está siguiendo? ¿Qué produce el cigarrillo? Mucho humo, dice. No. ¿Qué produce en la salud? ¿Qué efecto produce? Cáncer. Pero pregunto, ¿hay personas que lo están consumiendo? Sí, y leen la advertencia. Sí, pero yo digo, no, para vos es malo, para mí no. Eso es relativismo. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que el mundo nos vende. Por eso Dios quiere, a través del apóstol Pablo, con el consejo que le da a Timoteo, de que nosotros debemos de guardar la sana doctrina, porque las palabras sabias proceden de la única fuente fidedigna, como lo es la palabra de Dios. Y la sana doctrina es la que procede de la Biblia y no de la corriente del mundo. Veamos lo que dice ahí ya leímos primera de Timoteo capítulo 1 versículo 10 al 11. Leamos segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 2. Vea lo que dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2. ¿Para que qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que cualquier pensamiento que usted escuche afuera que no va de acorde a la Biblia, hermano, que lo deseche, porque usted tiene que esmerarse en generar el hábito de la lectura diaria, porque eso le va a ayudar a usted a guardar la doctrina y a mantener su vida espiritual. ¿Me está siguiendo, hermano? El problema surge, mis amados hermanos, que nos cuesta tomarnos el tiempo para leer la Escritura. Y hermano, ¿cuánto tiempo no pasamos en el dispositivo? Y solo viendo tonteras, porque no vemos nada saludable, hermano. Seamos honestos. Si la gente hoy publica, pero nosotros estamos ahí, ¿verdad? Desenfocados. Y Dios quiere que nosotros guardemos la sana doctrina, porque ella nos va a ayudar en los problemas, en las dificultades. Y cuando tengamos, hermano, la oportunidad de que nos hacen enfadar, no vamos a ofender, sino que vamos a proferir palabras que nos va a recordar el Espíritu Santo que hemos leído en las Sagradas Escrituras. Por eso es que el apóstol Pablo en su segunda carta le dice a Timoteo: te encarezco. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo del 1 en adelante. Te encarezco, oiga lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice ahí? Versículo 2. Léalo conmigo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrán tiempo, ¿cuándo qué? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. ¿Y cuál es el problema? Apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista
Al final es hermoso porque nos invita a llevar la gran comisión que nos dice allá en Mateo 28, 19 al 20 y en Marcos 16, 15. Mis amados hermanos, Dios quiere a través de este tiempo que nosotros aprendamos a guardar la sana doctrina, que si hay comentarios, que si hay series de televisión o hay series que usted ve en su dispositivo que no van acorde con la vida de un cristiano, hermano, que lo pase, porque las buenas costumbres son corrompidas con las malas costumbres. ¿Me sigue, hermano? Pero muchas veces nosotros somos cristianos aquí en la iglesia, pero ¿y en casa, hermano? ¿Cómo somos? ¿Acaso Dios no nos ve? Muchas veces le hemos tenido más temor al pastor que a Dios. Y eso no debería de ser así. Porque Dios lo que quiere es el progreso de su amada iglesia. Que cada uno de nosotros prosperemos, hermano, de acuerdo a su divina voluntad. Y que lo primero que tenemos que hacer es guardar la doctrina. ¿Y cómo la vamos a guardar? Pues escudriñando la Escritura. Cuando usted aprende y lee la Escritura, cualquier persona en necesidad, usted va a tener palabras de aliento para poderle levantar el ánimo. Eso es lo que dice Tito en el capítulo 1, versículo 9. Retén la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mis amados hermanos, la palabra del Señor ha sido clara. Y el tiempo, pues, como es un estudio bíblico, a lo mejor se siente corto. Pero Dios lo que quiere es eso, hermano. Generemos hábitos que nos traigan beneficio. Y el primer hábito es guardar la sana doctrina. ¿Y cómo vamos a guardar la sana doctrina? Comenzando a meditar en la bendita palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque siempre se va a cumplir la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la promesa de nuestro Señor Jesucristo? Él nos dice y nos ha dicho que ha venido para que tengamos vida y la tengamos. Le damos un fuerte aplauso al Señor.